Esta tarde tendremos el honor de escuchar la conferencia de un invitado muy especial, reconocido escritor, conferencista y ensayista, Carlos Granés, autor, y el motivo de su charla aquí, su libro El Delirio Americano, una historia cultural y política de América Latina. Luego de la conferencia tendremos un conversatorio con Carlos Espinosa del Colegio de Ciencias Sociales y Humanidades y Pablo Lucio Paredes del Colegio de Economía, de la Escuela de Economía. Al finalizar tendremos un espacio para preguntas del público. Las personas situadas a los costados, que están ahorita levantando la mano, van a estar repartiendo unos papelitos para que puedan escribir sus preguntas para después pasarlas al conferencista. Antes de iniciar la charla, tengo el gusto de presentar a Andrea Encalada, vicerrectora de la UCFQ, para que nos dé una breve bienvenida. Cumplimos 35 años. Somos jóvenes, somos artes liberales y estamos tan felices de tenerles a ustedes de aquí y de tener a este gran escritor, antropólogo social. Carlos, bienvenido. Estuvimos almorzando, conversando, una conversación tan cálida, pero con tanta sabiduría. Quiero agradecer profundamente a los que están organizando todo este año. Hicimos un comité de artes liberales que está justamente liderado por el Decanato de Artes Liberales, por Santiago José, por Diego Cisneros, y muchos de nosotros tenemos el privilegio de ser del comité, como Carlos, Emiliano, Carlos Espinosa, Carlos Montúfar, Carmen Fernández, muchos otros. Y me encantó porque a través del comité discutimos mucho qué son las artes liberales. Y ahora tenemos un documento del Consejo de Regentes acerca de nuestros principios fundacionales y también qué no lo son. Y planeamos un montón de eventos durante este año. Se vienen, entonces, stay tuned, porque vienen muchas cosas más que hablan de este espíritu de las artes liberales. Y hablamos de cómo los incorporamos en el currículum, pero cómo vivimos las artes liberales de diferentes maneras. La experiencia día a día en el campus, la amabilidad y tener conferencias diferentes que nos hablan desde una perspectiva diferente. A mí me encantó, y todavía no lo leo completamente, el libro del Delirio Americano. Vi una conferencia relacionada que ya habías dado en España, tan interesante, ¿no es cierto?, de cómo la cultura, la pintura, el arte influye en la política. Y qué apasionante, porque nos hace pensar en otras cosas diferentes. Una de las cosas que conversábamos ahora en el almuerzo es que también cómo eso ha influido al mismo tiempo en la ciencia, que se ha hecho en Latinoamérica o no, ¿no es cierto?, que es parte de lo que hablamos. Entonces les invito a que disfruten este primer evento con tan prestigioso invitado y que pensemos en otras aristas que esto nos lleva y cómo nosotros desde diferentes lugares, desde diferentes profesiones, aquí veo muchos estudiantes de diferentes colegios, vivimos las artes liberales y aprovechamos estos temas diferentes que nos llevan a explorar nuestra Latinoamérica de una manera diferente y también nuestro Ecuador y nuestra universidad. Bienvenidos a todos a este evento. Gracias de nuevo a la organización, al Decanato de Artes Liberales, a todos los del comité, al COSISO, que ha participado activamente en esta invitación, y por supuesto a ti, Carlos. Bienvenido a nuestra casa, la UCFQ. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Carlos Granés, escritor, conferencista, ensayista, colombiano, bogotano, doctor en Antropología Social por la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de California, Berkeley, ganador de varios premios por su trabajo periodístico y ensayístico. Es un honor tenerle aquí para hablar sobre Delirio Americano, un libro que toca sobre, y bueno, yo soy economista, entonces diría esto no está en mi campo, pero en realidad sí está en mi campo. ¿Por qué estamos como estamos
una historia cultural y política que va desde el arte hasta la política en América Latina. Por favor, Carlos. Muy buenas tardes, les agradezco muchísimo su asistencia. No sé si el tráfico en Quito es tan malo como en mi ciudad de origen, en Bogotá, espero que no, pero por si acaso redoblo mi gratitud porque sé lo que significa movilizarse a estas horas en estas ciudades. Agradezco muchísimo a Santiago, a Andrea, a Carlos Espinosa, que han sido los promotores de mi visita, y además algo de lo que no era del todo consciente. No sabía que mi presencia aquí servía para conmemorar los 35 años de la facultad, lo cual lo hacía aún más halagador y espero claramente estar a la altura del acontecimiento. Hoy he hablado mucho sobre delirio americano, espero no ser del todo repetitivo, pero sí quiero empezar haciendo una pequeña confesión a la que no me pude abstener esta mañana hablando con profesores de esta universidad. Y es que cuando los anfitriones me invitan a uno de estos eventos a hablar de delirio americano, lo cual es muy halagador y agradezco muchísimo, sin saberlo me meten en un pequeño aprieto. Y ese aprieto se debe a que en realidad yo nunca sé exactamente qué he hecho en mis libros. Yo nunca sé exactamente de qué van mis libros. Yo parto, como todo ensayista, de la curiosidad y de la ignorancia, y el tamaño final del libro, y en este caso es grande, simplemente reporta el tamaño de la ignorancia de la que he partido. Entonces, al final del proceso, me toca releer mi propio trabajo, ojalá como si no lo hubiera escrito yo, y ver cuáles fueron las ideas que me fueron persuadiendo y finalmente las que fui desarrollando y finalmente defendiendo a lo largo de un proceso largo, extenso. Como ensayista, intento usar la literatura para pensar, no para crear, sino para pensar. Y por eso el trabajo es netamente inductivo. Nunca parto de una hipótesis o de una idea que quiera probar, sino simplemente de cosas que quiero saber, de preguntas que me inquietan. En ese proceso de relectura asomó permanentemente en mi mente o en mi recuerdo una frase que ni siquiera es mía, que ni siquiera aparece en el libro, pero que a mi modo de ver resume bastante bien lo que digo o lo que finalmente concluí después de muchos años de trabajo. Es una frase que seguramente se la leía Isaiah Berlin en alguno de sus ensayos, de Alexis de Tocqueville, el politólogo francés, que dice lo siguiente: lo que es meritorio en un escritor a veces es un vicio en un hombre de Estado. Esta frase de alguna forma sintetiza unas de las ideas principales de mi libro. ¿A qué me refiero cuando digo que Delirio Americano habla de virtudes que son o que lo son en manos o en la mente de un artista, pero que traspasadas a la mente de un hombre de Estado, de un político, pueden ser perniciosas? Bueno, lo sabemos. Un artista se caracteriza por tener una imaginación desbordada, por no contemplar límites o sencillamente por no ver la realidad como una limitación para su imaginación. El artista es alguien que puede aspirar a la perfección, a la armonía, a la unidad, a la belleza total, a la justicia total, a la libertad total. Es un buscador de totalidades. Eso en manos, esa actitud o esa ambición en manos de un poeta, de un pintor, de un novelista, es supremamente beneficiosa, o puede ser supremamente beneficiosa. Puede inspirar reescrituras de la realidad, invenciones de mundos autónomos, puede aspirar a eso que Vargas Llosa llamaba la novela total, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando esa misma mentalidad la vemos en los hombres de Estado? ¿Qué pasa cuando un político tiene la misma ambición de reescribir la realidad, de refundar la realidad,
¿Qué pasa cuando un político cree tener una visión de la sociedad perfecta? ¿Qué pasa cuando un político cree que va a encontrar la armonía total, la perfección social total, el hombre nuevo perfecto que sí va a conseguir o a fraguar una sociedad perfectamente libre y justa? Bueno, entramos en un terreno más complicado, en un terreno en donde la materia prima dejan de ser las formas, los colores, las palabras, y empezamos a ser nosotros. La materia prima de estos políticos que buscan estos grandes proyectos de transformación social somos nosotros. Por eso, a veces, sus resultados son nefastos. ¿Cuál es la consecuencia de esta mentalidad traspasada a la política, de esta mentalidad artística traspasada a la política? Bueno, el visionario empieza a preferir lo ideal a lo posible, la refundación a la reforma, la utopía a la democracia. El visionario está tan convencido de la bondad de su proyecto que, por supuesto, no va a admitir ningún tipo de talanquera a la imposición o a la concreción de su fantasía. Las leyes, las constituciones van a ser obstáculos que se pueden pasar por delante. Para que vean que esto no es mi propio delirio, sino que tiene un correlato directo en la realidad, me gustaría hacer un breve paneo de los presidentes actuales, de los presidentes que están hoy en día en el poder en América Latina. Empecemos con México. Tenemos a AMLO, Andrés Manuel López Obrador, que está terminando su mandato. Bueno, él llegó a la presidencia de México no precisamente para gobernar a México, sino para cambiar la historia de México. Su proyecto político se llamaba la 4T o la Cuarta Transformación, que a pesar de su nombre tecnocrático pretendía ser un hito histórico. Un hito histórico como las 3 transformaciones previas, que eran ni más ni menos que el proceso de independencia, la reforma o la guerra de reforma que lideró Benito Juárez y la Revolución Mexicana. 3 momentos sangrientos que fueron parteaguas en la historia de México. Y él pretendía que su presidencia fuera eso mismo, un hito histórico. Él no venía a gobernar, sino a hacer historia, a dejar una impronta imborrable en la historia de México. No muy lejos de ahí, y recientemente reelecto, tenemos a un presidente de un signo totalmente contrario, Bukele, que revalidó su mandato hace pocos días, el domingo pasado. Bueno, él llegó al poder persuadido por una visión absolutamente utópica de lo que podría ser El Salvador, y fantaseó con transformar su país en la nueva vanguardia de la criptomoneda, algo que es un experimento mundial, que no se había hecho en ningún otro sitio. Incluso tuvo la mayor de las fantasías vanguardistas o típicas de los artistas de vanguardia, que fue crear una ciudad, Bitcoin City, alimentada por energía geotérmica, en donde el anarcocapitalismo sería realidad y la moneda de uso corriente sería la criptomoneda. Finalmente su utopía criptomonéica fue reemplazada más bien por una distopía carcelaria, pero en su caso vemos claramente cómo su visión para El Salvador ha merecido pasar por delante de la Constitución, ¿no? Apoyado por la ciudadanía, claramente, pero la Constitución no fue un obstáculo para él, no fue algo que le hiciera frenar su proyecto, sino que sencillamente se la pasó por delante. Hasta 6 artículos de la Constitución salvadoreña prohibían la reelección. Hoy sabemos que eso importó muy poco, porque sigue en el poder y mi pronóstico es que ahí se va a quedar un largo tiempo. Más abajo, en Argentina, llegó hace poco el más joven o el más recientemente electo de los presidentes de Latinoamérica, Milei. Milei también llegó con una visión utópica, pero no era una utopía progresiva, proyectada hacia el futuro, sino hacia el pasado. Su misión, o aquella que lo ha persuadido de dar el salto a la política,
ha sido devolver a Argentina a su etapa de oro, a su edad de oro perdida, ese momento en el que él reincide, que es cuando Argentina fue una potencia mundial, a finales del siglo XIX, principios del XX. Y todo su proyecto es un intento de volver a esa etapa. Y él también ha intentado, con sus proyectos, con sus reformas y sus decretos de urgencia nacional, imponer una cantidad de reformas casi que refundacionales de su país sin mediación del Congreso. Poco a poco se ha ido moderando y la realidad le ha hecho bajar sus expectativas y finalmente negociar. Ya veremos qué pasa, pero también él está imbuido de ese espíritu refundador, quiere refundar Argentina. A su lado, Gabriel Boric también vinculó su proyecto político a un proyecto refundador, que fue la Constitución fallida que se votó en referéndum hace poco tiempo. Ese proyecto era lo que el constitucionalista español Pablo de Lora llama constitucionalismo mágico. No realismo mágico, sino constitucionalismo mágico. Más o menos convertir la Constitución en un wishlist, en donde todo deseo, todo capricho o toda necesidad se convierte mágicamente en derecho, ¿no? Es un proyecto de refundación, incluso intentaban cambiar el nombre del país, convertirlo en un país plurinacional, que finalmente falló. Pero una vez fracasado ese proyecto, Boric ha quedado un poco a la deriva, sin un proyecto de gobierno. Y finalmente, Gustavo Petro, él como AMLO también llegó al poder con la promesa no de gobernar, sino de cambiar la historia de Colombia. Y él, quizás más que ninguno de sus colegas, es un visionario que no solamente quiere cambiar a Colombia, que desde su visión ha estado 200 años mal gobernada por oligarquías opresoras, sino que además quiere convertirse en un líder mundial, un líder del sur global y promover causas de urgencia y redentoras además. Es decir, se ha propuesto salvar a la humanidad de la extinción causada por el cambio climático. Es un gobernante a quien su propio país le queda pequeño. No se conforma con gobernar un país, quiere gobernar toda una región, toda una zona del mundo. Es decir, estamos ante personajes desmedidos, personajes que tienen una imagen absolutamente sobredimensionada de sí mismos, personajes que creen tener una visión que va a transformar por completo sus países, que los van a refundar, que los van a llevar o a paraísos futuristas o a paraísos pasados, pero que finalmente van a ser la clave para grandes transformaciones. De una u otra forma, ellos están muy imbuidos o muy influidos por un pensamiento que en realidad no es propio del político. No es propio del político porque el político finalmente es alguien que tiene que lidiar con un trabajo muy aburridor, muy poco épico, que es gestionar lo posible, hacer reformas, gestionar recursos, hacer políticas públicas. Esto es, como se diría en España, un coñazo. Es terriblemente aburridor. Y sin embargo, los personajes que se ven atraídos por la vida pública en América Latina entienden la política como una épica, como una gran labor heroica de transformación. Esa es la pregunta que yo me hago. ¿Por qué? ¿Por qué nuestros políticos se acercan o las personas que se acercan al poder, que lo buscan, están imbuidos de esa mentalidad utópica, refundadora, visionaria? En mi libro, o durante mi investigación, creo haber detectado un momento clave en donde el político se contamina de esta mentalidad artística. Ese momento es 1898, un momento de crisis en América Latina, también en España, porque es el instante justo en donde las fantasías, o mejor, las pesadillas de José Martí, el mártir cubano, se hacen realidad. Él había advertido que Estados Unidos tenía tentaciones imperialistas en el Caribe y en ese año se concretan. Estados Unidos arma una guerra contra España y se apodera de sus últimas dos colonias, Puerto Rico y Cuba. Esto
insisto, genera un gran trauma geopolítico que obliga a los latinoamericanos a pensarse por qué Estados Unidos nos doblega con tanta facilidad, por qué son tan poderosos, por qué, de dónde, por qué su poderío. Pero antes de mostrar las reflexiones, me gustaría compararlas con un momento muy similar en la historia, que fue 1848, en donde pasó exactamente lo mismo. Estados Unidos se devora a México, le arrebata la mitad de su territorio. Y en ese momento pasó exactamente lo mismo. Los intelectuales latinoamericanos se empiezan a preguntar por qué somos tan débiles ante Estados Unidos. Y la conclusión en la que llegan, sobre todo la generación liberal de mediados del siglo XIX, Argentina, llega a la conclusión de que si no nos acercamos a Estados Unidos, si no nos empezamos a parecer a Estados Unidos, es decir, si nuestras constituciones no se liberalizan, si nuestra mentalidad no se cientifiza, si no tenemos un desarrollo tecnológico, Estados Unidos va a correr su frontera tanto como le dé la gana. Luego, en palabras de Domingo Faustino Sarmiento, que fue uno de los fundadores de la literatura latinoamericana y además de eso presidente de Argentina, alcancemos a los Estados Unidos como el mar es al océano, seamos Estados Unidos. Esta mentalidad perduró hasta finales del siglo XIX, justamente hasta 1898. El liberalismo se mezcló con positivismo, que también fue un intento por traer el progreso científico y técnico a América Latina, el desarrollo, el progreso. El problema es que el progreso se convirtió en una nueva utopía que se saltó nuevamente las normas democráticas y convirtió estos gobiernos de Porfirio Díaz, Juan Vicente Gómez, en dictaduras embelesadas con la idea del progreso. Si el progreso debía imponerse a las constituciones, si para el progreso debíamos apretarle las tuercas a la ciudadanía, se hacía. Y por eso estos gobiernos fueron despotismos ilustrados muy propios de la época. En Brasil, en México, sobre todo en México claramente, y también en Venezuela. Pero el positivismo se esparció por el continente entero. Sin embargo, en 1857, un poeta colombiano, muy poco conocido, muy poco trascendente en realidad, no muy buen poeta, expresó una actitud muy distinta a la de los liberales argentinos y a la del positivismo. Escribió un poema con un título muy sintomático, Las dos Américas, y ahí lo tienen. Por primera vez utiliza, creo que no es la primera vez que se utiliza el término América Latina. Ya en 1856, un tal Francisco Bilboa, un chileno, por lo visto, había usado el término América Latina en una conferencia en París. Pero el caso es que ya muy rápidamente José María Torres Caicedo recoge esa acepción y se empieza a referir a nuestro continente no como la América hispánica, sino como la América Latina. Y además la antepone a la América sajona, ojo, y a la raza sajona. Y además de oponerlas, de demostrar que había una enemistad, va a adjudicarles a cada una ciertos rasgos. De la raza latina dirá que se guía por la moral divina, la santa ley de amor y caridad, mientras que la América sajona domina el despotismo de América del Norte, el egoísmo, sed de oro e hipócrita piedad. Es decir, nosotros vamos a ser una raza inclinada a la moralidad, a lo espiritual, mientras que la raza sajona estará inclinada al egoísmo y a la sed de oro, a la sed de dinero. Estas ideas no cuajan. Esta idea, digamos, tiene significado ahora porque se antecede a lo que ocurrirá en 1898. Porque en 1898 esta va a ser la idea que prime. Ya a ningún intelectual se le ocurrirá decir que debemos equipararnos a Estados Unidos, imitarlos para superar nuestras carencias y empoderarnos, sino todo lo contrario. En 1900, José Enrique Rodó, un intelectual, un ensayista uruguayo, va a recoger
una serie de inquietudes o de reacciones que surgen a partir de la guerra hispano-estadounidense y de la pérdida de Puerto Rico a manos yanquis, en donde poetas como Rubén Darío, Rufino Blanco Fombona, el novelista José María Vargas Vila, colombiano, o el escritor Paul Grusac, un argentino, se empiezan a referir a Estados Unidos como calibanes. Esta es una figura claramente literaria. El calibán es un personaje de Shakespeare, de La Tempestad, y que representa un personaje pedestre, tosco, vernáculo, muy poco refinado. Y a ese personaje Rodó opondría Ariel, que es todo lo contrario, el espíritu del aire, el espíritu elevado, que no roza el suelo, que está pendiente más bien de cuestiones espirituales. Y se encargará de definir, casi que por primera vez en el siglo XX, una identidad latinoamericana. Y ya que los latinoamericanos estamos casi que racialmente inclinados a lo ideal, tal como decía, o similar a lo que decía Torres Caicedo. Y además de eso, somos creadores de civilizaciones, es decir, nuestro espíritu se inclina hacia lo elevado, hacia la poesía, hacia la religión y hacia, digamos, el amor refinado, que son finalmente las bases o los cimientos civilizatorios. Los yanquis, por el contrario, son simplemente utilitaristas. Son buenos haciendo cosas técnicas, son maravillosos haciendo dinero en la bolsa, son bebedores de whisky intolerables, son vulgares, son ramplones. Pueden enriquecerse y pueden tener poder, pero no pueden fundar sus civilizaciones. Los latinos sí. Y desde ahí intentará, o con esta definición, intentará crear un cordón sanitario que frene lo que él llamaba la nordomanía, es decir, la fascinación por el progreso técnico, el progreso científico, el progreso económico de Estados Unidos. Y va a dividir a las dos Américas y les va a asignar a ambas caminos totalmente distintos. Esto, bueno, podría no haber tenido mayores problemas de no ser porque había un elemento adicional. Y es que para Rodó, el sistema político que regía a la América sajona era incompatible o era pernicioso, adaptado a la América Latina, es decir, la democracia. Para Rodó, la democracia era simplemente guiar a la humanidad mediocrizándola a un sacro imperio del utilitarismo. América Latina debía ser gobernada por otro tipo de sistema, un sistema que privilegiara a los espíritus selectos, a las jerarquías del espíritu, a las élites intelectuales. De una u otra forma estaba diciendo que América Latina tenía que ser gobernada por los grandes visionarios, grandes artistas que con su visión elevada podían convertirse en conductores de las naciones que las llevarían hacia futuros ideales. Los guerreros del ideal, así los llamó. Esa es una palabra que desde entonces retumbará en la tradición intelectual y política latinoamericana, el ideal o el idealismo. El arielismo tuvo este elemento nocivo que fue distanciarnos de la democracia, pero tuvo un elemento positivo que fue preocuparnos o inocular la preocupación entre los artistas por lo americano. Hasta entonces la poesía que se había escrito en América Latina, o digamos la poesía que se había escrito en las últimas décadas en América Latina era muy cosmopolita, era desarraigada. Un ejemplo concreto, Guillermo Valencia, uno de los modernistas colombianos más conocidos, tiene dos poemas importantísimos, uno se llama Las cigüeñas y el otro Los camellos. Y en América Latina no hay ni cigüeñas ni camellos. Era una poesía exótica en ese sentido, que no hablaba de lo americano. Bueno, a partir del trauma del 98 y de las ideas arialistas, va a ocurrir todo lo contrario.
los poetas se van a interesar por América Latina y van a empezar a encontrar fuentes de inspiración en la historia americana, en los tipos humanos americanos, en la flora, en la fauna americana. Y el arte se va a americanizar. Y no solamente las artes, de pronto, en 2 décadas después, en los años 20, cuando lleguen a América Latina las vanguardias artísticas y los proyectos políticos que las acompañaron o que las escoltaron, el comunismo, el fascismo, intentos democratizadores, todos van a imbuirse de americanismo. Entonces, los muralistas mexicanos van a convertir al proletariado, al campesinado, en los nuevos heraldos del comunismo. Los peruanos van a convertir al indio en el nuevo proletariado, van a tratar de aclimatar las ideas marxistas a la historia, a la idiosincrasia peruana. Los fascismos van a hacer exactamente lo mismo, van a recuperar personajes vernáculos que en teoría encarnan el ADN de la nacionalidad. Los verdeamareños brasileños van a señalar al tupí, al indio tupí selvático. Lugones va a rescatar al gaucho. Santos Chocano va a hacer una mezcla de el inca y el conquistador. Los leopardos colombianos van a rescatar el campesinado. La vanguardia nicaragüense finalmente va a dar el salto a rescatar al gran hombre que encarna las esencias nacionales y va a encontrar en Somoza su referente y lo va a defender y apoyar. En fin, todas las ideas que empiezan a llegar en los años 20 se aclimatan con mucha facilidad a esta nueva mentalidad o esta nueva preocupación americanista y todos se van a impregnar de alguna forma u otra de americanismo. Incluso los proyectos universalistas, como los proyectos abstractos y constructivos, van a intentar encontrar un referente americano que los vuelva nuestros, por decirlo de alguna forma. Se crea en esta época una cultura riquísima. Los ejemplos son amplísimos, no me puedo detener en ellos porque se me iría no esta conferencia, sino digamos la vida entera. Los ejemplos de arte que surgen en este momento, en esta etapa, son absolutamente deslumbrantes, ¿no? Deslumbrantes. Todos tienen esa pregunta esencial, la pregunta por la identidad americana o por la pregunta nacional. Y esto le va a venir de maravilla, curiosamente, a los primeros revolucionarios que se toman el poder en América Latina a partir de la década de 1930. En 1929 ocurre el crack, el famoso crack, la quiebra de la bolsa neoyorquina, que debilita notoriamente a las oligarquías latinoamericanas. Las oligarquías latinoamericanas se debilitan y eso le da opción a una nueva élite de emprender procesos revolucionarios que finalmente conducen a golpes de Estado y a nuevos liderazgos en el país. Estas nuevas élites vienen del ejército. Y entonces, entre 1930 y 1945, vamos a tener dictaduras longevas, digamos, lideradas por militares nacionalistas que van a hacer algo muy interesante. Y es que van a aprovechar toda esa cultura que se promovió durante los años 20 y la van a cooptar. Van a hacer que los artistas se integren a las instituciones del Estado y empiecen a trabajar para ellos. Van a apoderarse de toda esta simbología nacional o latinoamericanista que se creó durante estos años para intentar crear nacionalidades y claramente referidas a lo local, a lo vernáculo, a lo americano. Y dentro de estos ejemplos se ven paradojas notables que nos permiten ilustrar o entender cómo cuando el político se interesa por el arte no siempre tiene buenas intenciones o no siempre lo hace por amor al arte, sino por otro tipo de motivos. Pongo ahí el caso de Maximiliano Hernández Martínez. Él
fue un militar salvadoreño que da una revolución y un golpe de Estado en el 31 y que en el 32 aplaca una rebelión comunista que estalla en el campo, mandando al ejército y ocasionando una matazón bestial. Mató 30.000 personas, se calcula, entre ellas 10.000 indígenas pipiles. Es de las grandes matanzas en América Latina del siglo XX. Eso no impidió que Maximiliano Hernández Martínez se convirtiera en un promotor del arte indigenista. Él prácticamente chantajeó al escritor Salarrué, un famoso escritor indigenista, para que escribiera elogios de su persona. Promovió el folclore indigenista de grupos, el grupo Mansferrer, que fue famoso en su época. Promovió a pintores indigenistas para que fueran a Centroamérica a exponer y a participar en premios de arte. Incluso mandó una comisión o una comitiva al primer congreso indigenista que organizó Lázaro Cárdenas en 1940 en Pátzcuaro. Es decir, instrumentalizó la producción cultural para darle una fachada nacional progresista a una dictadura claramente nacionalista y ultraderechista. Es más, filofascista. Lo hicieron absolutamente todos. Quizás el ejemplo más interesante es el de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas también llega al poder en 1930, después de dar una revolución que acaba con lo que se llamó en Brasil el Pacto del Café con Leche, que era un pacto entre las oligarquías de Sao Paulo, cafeteras, y de Minas Gerais, ganaderas. De ahí lo de café con leche, que se repartían el poder. Él viene del sur de Brasil y lidera un movimiento revolucionario que acaba con un golpe de Estado y con él en el poder. Bueno, pues Getúlio Vargas consigue incorporar a toda la vanguardia brasileña a su proyecto nacional. Incluye a los fascistas, verde-amarillo, y los mete a trabajar en los organismos de propaganda, de información y propaganda, para ensalzar su obra, para combatir las críticas de la prensa extranjera, para crear imágenes gráficas, pequeños films o películas promocionales, y a la vanguardia comunista la incluye para que transforme los proyectos urbanos de Sao Paulo. Es decir, incluye a arquitectos comunistas como Lúcio Costa y Oscar Niemeyer para que transformen la fachada o el skyline de las ciudades con proyectos funcionalistas, le corbuserianos, muy vanguardistas. Todo esto también le sirvió para dar una imagen vanguardista del Brasil. Por un lado, ejercía el culto al líder con la facción derechista de la vanguardia, pero con la facción izquierdista lograba modernizar las ciudades. Esto fue, insisto, una estrategia que usaron absolutamente todos. Rafael Leónidas Trujillo, el dictador de República Dominicana, obligó a los intelectuales a que escribieran cosas tremendamente vergonzosas. A Balaguer, le hizo escribir un panfleto en donde aseguraba que Dios había regido los destinos de República Dominicana durante no sé cuántos siglos, hasta que vio en Trujillo un digno reemplazo. Por eso Dios le había pasado el testigo a este dictador para que en adelante fuera él el encargado de regir los destinos del país. Este periodo de revoluciones nacionalistas bastante proclives al fascismo mussoliniano llega a su fin evidente en 1945, porque en 1945 el fascismo es derrotado en Europa y por lo mismo los caudillos, los dictadores que estaban o que se enorgullecían, Jorge Ubico, el guatemalteco, se enorgullecía de decir que era el nazi, el Hitler guatemalteco. Todos estos caudillos se desmoronan y caen. Y pasamos a un periodo populista, periodo democrático, en donde
inevitablemente los gobiernos latinoamericanos se tienen que democratizar, pero nuevamente lo que vamos a encontrar no es la democracia sajona, la democracia liberal, sino un nuevo intento de aclimatar la idea democrática a las condiciones latinas. Y este momento populista, estos proyectos populistas, nuevamente van a privilegiar la imagen del conductor, del gran conductor, que mediante triquiñuelas se va a apoderar de las distintas ramas del poder para poder finalmente convertirse en un regenerador moral, en un visionario que conduce a la sociedad, que le dice al argentino, al ecuatoriano qué pensar y que se convierte, al estilo de Perón, en un gran padre para la nación. Todos estos proyectos, por supuesto, tienen la grandísima falencia de que no soportan la contradicción ni la contaminación. Exigen cierta unanimidad espiritual de la nación. Es decir, todo el mundo tiene que pensar como el líder, todo el mundo tiene que pensar como el gran artista, conductor. De lo contrario, se convierten rápidamente en un elemento nocivo, en un elemento contaminante, en el antipueblo, en el antinación, la anti-argentina, o los pitiyanquis, o las cucarachas, o los fifís. Los nombres, bueno, son muchísimos. Este movimiento populista llega hasta 1959 y con esto paro para poder iniciar el diálogo, en donde surge una nueva esperanza latinoamericana, llamémoslo así, con el desembarco de los barbudos que llegan a Cuba en el yate Granma. Triunfan, lo sabemos, pero lo interesante, lo que quiero subrayar aquí, es que a pesar de que asociamos la Revolución Cubana con pensamientos de izquierda, con pensamientos comunistas, en realidad lo que latía en el núcleo de ideas de estos jóvenes no era muy distinto a lo que se venía defendiendo antes en toda la etapa o en toda la primera mitad del siglo XX, influenciado por el arialismo. Y esto se ve clarísimamente en el Che Guevara, en su guerra de guerrillas, en donde vuelve a apelar a esa idea, la idea del ideal, que ya lo sabemos, venía de Rodó. El ideal por el cual no solamente hay que luchar, sino por el cual hay que estar dispuesto a morir. Algo hice, ahí está. Finalmente la exacerbación de una idea que ya estaba latente en la América Latina, que se remueve intelectualmente a partir de ese gran trauma del 98. Digamos que esa idea de que el político ha de ser un visionario, transformador, revolucionario, que no debe tener ningún tipo de límites para la imposición de su proyecto, que debe luchar por su ideal, que debe morir y matar por su ideal, viene de esta contaminación poética de nuestra imaginación política. Hay una frase de Martí que puede ayudar a explicarnos el porqué de esto. En 1891, un ensayo también absolutamente determinante en la historia de las ideas latinoamericanas decía: gobernante en un pueblo nuevo quiere decir creador. Y América Latina, a pesar de que es un continente viejo, a pesar de que tenemos naciones bastante viejas, con fronteras bastante estables, cualquier dictadorzuelo puede hacerme quedar mal, pero creo que ya no vamos a tener conflictos entre países, no vamos a tener guerras entre nosotros. En ese sentido somos una de las regiones más estables del mundo y más predecibles. Tenemos muchos problemas internos, pero no tenemos problemas entre nosotros. Además, nuestras naciones ya tienen 200 años.
Somos como nación más viejos que Italia o que Alemania, que como nación moderna tienen menos años. Y sin embargo, seguimos persuadidos de que somos pueblos jóvenes, de que todavía nos falta mucho para hacer o de que no hemos hecho nada. Pero, ¿por qué es que tenemos esa sensación? Precisamente porque la visión artística supone arrasarlo todo, empezar de nuevo, simplemente para que el contrincante o el rival haga exactamente lo mismo y vayamos de un extremo a otro extremo y de un bandazo a otro, sin que finalmente un proceso reformista y continuado dé frutos. Tenemos ese pequeño complejo de pueblo joven en donde nuestros gobernantes se creen creadores, se creen poetas, se creen capaces o los llamados a fundar nuevas realidades, nuevos mundos, a cambiar la historia, a cambiar los nombres de los países, a cambiar las constituciones de los países, básicamente para que se parezcan a sus fantasías y a la imagen que tienen ellos de sí mismos. Esto, desde luego, es muy problemático porque impide justamente la evolución de procesos que lleven a la solución de los problemas. Crean espejismos que esperanzan, pero que rápidamente frustran y que ahora, como Bukele, encandilan al electorado, encandilan a la gente hasta que se empiecen a cansar de él y cuando lo hagan se darán cuenta de que ya es demasiado tarde, de que está totalmente incrustado en el poder y que no hay manera legal, constitucional de sacarlo de ahí. Es uno de nuestros graves problemas y creo que tiene que ver con esta contaminación del pensamiento artístico, poético en nuestros gobernantes. Lo dejo por ahora aquí y pasamos al diálogo. Muchísimas gracias.